Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Decía la leyenda que la Real no era campeona cuando más méritos hacía para serlo, como sucedió en las ligas de 1980 y 2003, o en las copas de 1928 y 1988. Pero desde la final de Copa más atípica de la historia, esa leyenda se ha hecho añicos. La Real es campeona de Copa, y lo es con todo el merecimiento, no solo por lo desplegado en la final, sino en todo el torneo. Lo que sí está claro es que será un título diferente a todos. La final se jugó casi 350 días después de cuando estaba originalmente prevista. Debía haberse disputado el 18 de abril de 2020 y acabó teniendo lugar el 3 de abril de 2021. El objetivo de jugarla con público estaba detrás de ese retraso, pero finalmente se jugó con las gradas casi vacías, solo con prensa e invitados por primera vez en la historia, aunque se mantuviera el escenario escogido, el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Ese retraso provocó una circunstancia tan curiosa como que 4 jugadores eliminados en semifinales acabaron en la fiesta del campeón. Merkelanz, Guridi y Sañán estaban cedidos en las filas del Mirandés cuando jugó contra la imparable Real que llegó a la final, y Carlos Fernández vestía la camiseta del Granada que se quedó a las puertas de eliminar al Athletic en la última ronda de la competición antes de esta final. Ellos 4, Ayesa y sobre todo Zubimendi, que fue titular en la Cartuja, se sumaron a una fiesta que no estaba pensada para ellos, como también las otras incorporaciones al equipo de esta temporada, David Silva y Roberto López. De quienes legítimamente se pueden considerar campeones no estando ya en la Real, solo Zurutuza, ya retirado, se pudo hacer la foto con el equipo campeón. Llorente, Rubén Pardo, Odegaard y William José, además de un Zubiaurre al que Ayem Muñoz recordó en los festejos llevando su camiseta, son también campeones. Son parte de la Real 2019-2020 que logró el éxito de llegar a una final de Copa 32 años después de la última. Al final han sido 33, y 34 los años que han pasado desde el último título logrado por la Real. No son los 72 que separan la Copa conseguida en 1909 por el Club Ciclista San Sebastián y el título de Liga que el equipo Churiurdin logró en Gijón, con el agónico e inolvidable gol de Zamora en 1981, pero son demasiados años sin ser campeones. La generación que se quedó sin la Liga de Vigo, la que hasta ahora tenía como gran alegría colectiva el ascenso de 2010, ya puede presumir de haber visto algo que podrán contar en el futuro a sus hijos y nietos. Podrán contar que vieron a la Real ganar una Copa en un estadio vacío de gente, que vieron a su capitán, Asier Arramendi, acudir prácticamente cojo a recoger el trofeo de manos del rey Felipe VI, y que lo hizo teniendo que vestirse de futbolista, lo que su lesión le impidió, con una camiseta que le trajeron rápidamente para la ocasión y con el pantalón que le dejó Zubimendi. No fue la primera final vasca, ni siquiera la primera entre Real y Athletic, aunque la anterior se jugara en 1910, fuera triangular con el Real Madrid y se jugara bajo la denominación de Baskonia. Pero lo que sí ha conseguido esta final es que el Athletic sea el primer rival ante el que la Real consigue proclamarse campeona en 2 ocasiones. La anterior, la liga que logró en la temporada 1981-82, con el 2-1 logrado en Atocha en la última jornada del torneo. Aquellos que escuchaban las leyendas del gol de Zamora o la parada de Arconada, ahora podrán hablar del gol de Oyarzábal. Por primera vez en la historia, una final de Copa acaba con el resultado de 0-1, con el único tanto del encuentro anotado de penalti. Y lo hizo Oyarzábal, el mismo que algunos llegaron a poner en duda cuando acumuló 3 fallos en los 4 penaltis anteriores que había lanzado, en la tanda de desempate contra el Barcelona en la Supercopa, en Old Trafford ante el Manchester United en la Europa League y en la Liga ante el Levante. No falló, ni siquiera con los minutos de incertidumbre que otorgó el VAR al lanzamiento. Podrán contar que Íñigo Martínez, el mismo jugador que dejó tirada la Real para ganar títulos con el Athletic, fue uno de los grandes artífices de la victoria del equipo Churiurdin. Hasta 2 penas máximas cometió en el partido. La primera por una mano que Estrada Fernández sacó fuera del área a instancias del VAR y sin que la realización se atreviera a mostrar esas famosas líneas rojas y azules que ahora deciden contra natura en el fútbol moderno. La segunda sí sancionada por tocar a Portu cuando se disponía a marcar. El árbitro le expulsó, pero la final se jugó en plena Semana Santa, quizá de ahí el inesperado indulto al infractor, que pudo seguir jugando cuando su tarjeta roja se transformó en amarilla. La Real marcó ese gol y a la vez mantuvo su portería a 0. Esta Real de Imanol, el gran artífice del triunfo copero, cuyo ataque y forma de jugar alegre y vistosa recibe elogios continuos, ganó el partido férreo, duro y a cara de perro que se planteó desde el inesperado aguacero inicial con el que Sevilla dio la bienvenida a esta atípica final. De los 8 partidos que jugó en esta Copa el conjunto Churiurdin, en 5 logró dejar Remiro su portería a 0,
muestra de que esta Real tan ofensiva sabe también ser un equipo rocoso atrás. Y con talento arriba. La Real ganó los 8 partidos de la Copa, todos y cada uno de los que jugó. Lo hizo, en otros tiempos, el Club Ciclista de 1909, y lo hizo esta Real de Imanol, emulando lo que en copas más o menos homologables a esta solo habían conseguido el Barcelona en la temporada 2014-2015 con sus 9 partidos, el Valencia en la 1953-54 solo con 5 encuentros jugados, el Athletic en la 31-32 habiendo disputado 7, y de nuevo el Barça en la 1925-26 cuando sumó 8 triunfos como este equipo chulurdín. El de Oyarzábal fue el gol número 25 que hizo la Real en esta Copa de 2 temporadas, 3,1 de media por partido. Y todo comenzó en Becerril de Campos, una localidad palentina ya de hermanada de corazón con Donostia, que vivió la mayor goleada conseguida por la Real como visitante en toda la historia de la Copa, un 0-8 maravilloso que no mermó el fervor y el agradecimiento con el que el Club Deportivo Becerril recibió la presencia en su campo por primera vez de un equipo de primera división. Solo en 2 ocasiones la Real había marcado más goles en la Copa. Lo hizo cuando llegó hasta los 26 en 12 partidos en la temporada 1977-78, cuando un más que dudoso arbitraje en el Camp Nou en semifinales impidió que la Real luchara por el título, y cuando alcanzó nada menos que los 47 en 17 encuentros que llevaron en 1928 la triple final de Santander ante el Barcelona. Isaac, la cara visible de la imponente noche del Bernabéu, no pudo marcar en la final, pero pasa a la historia como el máximo goleador de esta competición con los 7 tantos que convirtió. Y Robin Lenormand, precisamente el autor del primer gol en esta competición en aquel partido de Becerril, como el único jugador que disputó los 720 minutos más descuentos que llevaron a la Real a inscribir su nombre en el palmarés de la Copa por tercera vez en su historia. Remiro, Zubeldia, Merino, Isaac y Oyarzábal también jugaron los 8 encuentros, pero no completos. Para 9 de los ahora campeones no era la primera vez que lograban un título. Silva, por supuesto, es el más laureado y suma ya 15 como jugador, todos con el Manchester City, salvo la Copa que el Valencia ganó en 2008 y 3 más vistiendo la camiseta de la selección española. De los canteranos de Zubieta, solo el paso de Illarramendi por el Real Madrid le había colocado en una celebración como la de ayer, pero vistiendo la camiseta de la Real, ningún potrillo de los actuales había saboreado las mieles del triunfo. Muniain tocó la copa al salir de los vestuarios, saltándose una de las normas no escritas más famosas de las finales. Oyarzábal ni la miró. Ahí empezó a ganarse la final. Por eso es una copa que vale tanto, porque la Real, por fin, es campeón.